Ahora sí, ya está habilitada la opción de compartir. Por favor, el último grupo puede continuar con su exposición, por favor. Me había quedado en la parte, en la fase de la memoria, en el punto 2 de almacenamiento. Para que la información sea duradera, la almacenamos en nuestro sistema de memoria. En el ejemplo anterior que había hecho, por ejemplo, digamos que nos hemos aprendido el nombre y podremos asociarlo a la cara del individuo o a otros datos. Como tercer punto, hablamos de la recuperación. Que cuando necesitamos una información pasada, lo que hacemos es acceder al recuerdo almacenado y recuperarlo. Y siguiendo con el mismo ejemplo, recuperaríamos el nombre de esta persona cuando volvamos a verla el próximo día. El siguiente. Y bueno, los ejemplos de memoria básicamente van a ser, gracias a esta capacidad podemos recordar dónde vivimos, estudiar el temario de una asignatura al colegio, sería imposible sin nuestro sistema de almacenaje. Cuando estamos conduciendo un vehículo, recordar la definición que hemos visto en el principio de, por ejemplo, lo que había hablado antes, las primeras diapositivas, y acordarnos de las, digamos, de nuestro ordenador. La siguiente. En los trastornos asociados a la memoria podemos hablar de que la memoria puede alterarse a causa de una enfermedad neurodegenerativa, como puede ser las demencias y Alzheimer. Por daño cerebral adquirido, hablamos de traumatismo craneoencefálicos, infecciones y otras enfermedades. También por problemas congénitos, por ejemplo, la parálisis cerebral o distintos síndromes, por trastornos psicológicos y de estado de ánimo, como ejemplo la esquizofrenia o la depresión. También hablamos de la ansiedad, por el consumo de sustancias, pueden ser drogas y medicamentos. Además, también pueden encontrarse dificultades en algunos tipos de entornos de aprendizaje, como la dislexia o la discalculia. El tipo de alteración de memoria más habitual consiste en la pérdida de memoria, como ocurre en el Alzheimer. Esta pérdida de la capacidad de recordar, es la capacidad de recordar que se conoce eso que es siguiente. Ahora voy a hablar de lo que es la conciencia. Como primer punto, la conciencia hablamos de que es la capacidad de sentir y experimentar nuestra individualidad. ¿Qué quiere decir esto? Que como nosotros como individuos te das cuenta de que tenemos una especie de control ejecutivo de nuestro cuerpo, que se crea por la complejidad de nuestra actividad cerebral. Como segundo punto, en realidad no existe una definición única de lo que es la conciencia, y es pues, porque existen diferentes puntos de vista dependiendo de la ciencia que se utilicen para explicar este fenómeno. Es una experiencia totalmente subjetiva. ¿Qué queremos decir con esto? Que la única forma de saber qué dice la conciencia de otra persona vendría a ser preguntándolo directamente, y que no siempre va a ser algo muy confiable. Y la conciencia, como resumen, es un estado cognitivo no abstracto que permite que una persona interactúe e interprete con los estímulos externos que forman lo que conocemos como la realidad. Y el siguiente. Los niveles de la conciencia. La psicología va a distinguir entre los niveles conscientes, que básicamente lo que va a hacer es establecer las prioridades; el preconsciente, que depende del objetivo a cumplir; e inconsciente, que básicamente no se racionaliza. La estructura de la conciencia va a estar dada por la relación que establecen estos tres niveles. Y bueno, finalmente hablamos de lo que es el recurso para la supervivencia. A través de la conciencia, un individuo consigue tener una noción de sí mismo y de su entorno. Es uno de los elementos que asegura la supervivencia del ser vivo, porque le permite estar alerta a cualquier peligro y actuar en consecuencia. Este proceso, aunque resulta sumamente sencillo a simple vista, es el resultado de muchos o varios fenómenos psíquicos que tienen lugar en la mente de cualquier individuo a cada instante, sin que él tenga total noción de ello, ¿no? Para resumirlo,
Este proceso consiste en percibir el entorno a través de los sentidos y analizarlo con la información que se tiene, las cuales fueron desarrolladas a partir de experiencias con las que alguien haya tenido que enfrentarse. Si la conciencia de un individuo funciona del modo adecuado, las valoraciones que éste hará sobre su realidad serán claras y le van a permitir llevar una vida estable, pero si por el contrario ha padecido determinadas situaciones traumáticas, puede que su manera de entender en su entorno no sea lúcida, por ende tome decisiones que pueden causar desajuste. En este punto puede decirse que lucidez y claridad son sinónimos son para la psiquiatría los aspectos que definen una conciencia. A continuación va a continuar mi compañera Rosa. Bueno, yo voy a continuar con lo que es el aprendizaje. Eh, Sabemos que no es sencillo hablar sobre aprendizaje, ya que existen diversas teorías. Bueno, como definición podemos decir que el aprendizaje se denomina el proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza, la experiencia. Podemos decir que se entiende por aprendizaje al proceso a través del cual el ser humano adquiere o modifica sus habilidades, sus destrezas, sus conocimientos o también sus conductas. La definición, según Ernest Ilgard, el aprendizaje lo define como el proceso mediante el cual se origina o se modifica una actividad respondiendo a una situación, siempre que los cambios no puedan ser atribuidos al crecimiento o al estado temporal del organismo. También podemos definir como aprendizaje a un proceso de cambio relativamente permanente en el comportamiento de una persona, generado ya sea por la experiencia. Los inicios del aprendizaje. En tiempos antiguos, cuando el ser humano inició sus procesos de aprendizaje y lo hizo de manera espontánea y natural con el propósito de adaptarse al medio ambiente, el humano primitivo tuvo que estudiar los alrededores distinguir las plantas, los animales de los cuales se podían alimentar, se podían abrigar, también explorar las áreas donde podían conseguir agua y orientarse para lograr volver a su vivienda. En un sentido más resumido, los humanos no tenían la preocupación del estudio. Al pasar los siglos, surge la enseñanza intencional. Surgió la organización y se comenzaron a dibujar los conocimientos en asignaturas. Estas cada vez iban en aumento. Los tipos de aprendizajes. Hay bastantes tipos de aprendizajes en los cuales está el aprendizaje receptivo. Este aprendizaje receptivo es un tipo de aprendizaje en el que el sujeto solo necesita comprender el contenido para poder reproducirlo, pero en sí no descubre nada. En el aprendizaje por descubrimiento, en este el sujeto no recibe los contenidos de forma pasiva, descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena para adaptarlos a su esquema cognitivo. También está el aprendizaje cognitivo, que el aprendizaje cognitivo está centrado en apoyar al estudiante a sacar el máximo capacidad cerebral. Busca que la nueva información se integre con las ideas que ya existen, así profundiza en su memoria y en su capacidad de retención. El aprendizaje metacognitivo es una estrategia de aprendizaje que se fundamenta en la investigación de las propias acciones, pensamientos, creencias y emociones. Es decir, uno debe actuar consciente sobre los procesos para mejorarlos. El aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona sus conocimientos previos con los nuevos, dotándolas de coherencia respecto a sus estructuras cognitivas. El aprendizaje observacional. Este tipo de aprendizaje se da a observar el comportamiento de otra persona
que es llamada modelo. Está también el aprendizaje latente. En este aprendizaje se adquiere un nuevo comportamiento, pero no se llega a demostrar hasta que se ofrece algún incentivo para poder manifestarlo. El aprendizaje por ensayo. El aprendizaje es por medio de modelos conductistas. Se busca la respuesta al problema. También está el aprendizaje dialógico. Este aprendizaje es el resultado del diálogo igualitario. En otras palabras, es la consecuencia de un diálogo en el que diferentes personas dan argumentos basados en pretensiones de validez y no de poder. El aprendizaje ideológico se puede dar en cualquier situación del ámbito educativo y conlleva un importante potencial de transformación social. En el aprendizaje creativo, esta es la forma sensible de percibir los problemas, deficiencias, lagunas de conocimientos, elementos pasados por alto o también faltas de armonía. Este aprendizaje ayuda a la definición y describe un proceso humano natural en etapas que están implicadas a las emociones. El estilo de aprendizaje. Si bien es cierto que cada ser humano es único, también lo que es cada persona aprende de manera diferente, eso lo sabemos. Por lo que también sería bastante útil e interesante poder conocer cuáles son esas formas en las que se produce el aprendizaje. Lo que nos facilitaría sería el proceso de enseñanza para el educador y aprendizaje para educarlo. El estilo de aprendizaje es la manera en la que un aprendiz comienza a concentrarse sobre una información nueva y difícil, la trata y la retiene. Ahora vamos con otro tema que es el pensamiento. El pensamiento es la capacidad que tienen las personas de formar ideas y representaciones de la realidad en su mente, relacionando unas con otras. También podemos definir como las ideas formadas por la mente. El pensamiento es la actividad y la creación de la mente. Se dice que todo aquello que es traído a la existencia mediante la actividad del intelecto. El término es comúnmente utilizado como forma genérica que define todos los productos que la mente puede generar, incluyendo las actividades racionales y reflexivas del intelecto o las abstracciones de la imaginación. Yo que sea de naturaleza mental es considerado, bien sean estos abstractos, racionales, creativos, artísticos y otros. Los tipos de pensamiento. El pensamiento se puede presentar de distintos modos según el tipo de operación mental que requiera la actividad. Entre ellos está el pensamiento inductivo, es el que se apoya en una particularidad y a partir de ahí la extrapola y la transforma en una generalidad. Si algo es cierto en algunas ocasiones, lo será en otras similares. Está también el pensamiento deductivo. Es el que parte de una generalidad y la aplica a cada particularidad. Si se conoce un todo, las partes obedecerán a las leyes generales del todo. También está el pensamiento interrogativo. Es cuando uno tiene una inquietud. Incluye la forma en la que será presentada la pregunta para obtener efectivamente la respuesta deseada. El pensamiento creativo. Esta es la fuente de toda realización artística. No es muy sencillo de explicar, pero tiene la particularidad de no tener límites y estar abierto a la producción de cosas nuevas de cualquier índole. El pensamiento analítico. Este es el que categoriza las ideas. El pensamiento crítico. Este es el que es capaz de evaluar el paradigma con el que se fundan todos los otros pensamientos.
Se trata de evaluar la forma en la que se desenvuelve el conocimiento, asegurando una mayor autonomía a la hora del ejercicio del pensamiento. Bueno, también tenemos ciencias que estudian el pensamiento, aunque todas las ciencias que se conocen están relacionadas a partir del pensamiento. Hay algunas que se dedican en particular a estudiarlo, como son la lógica, la filosofía, la psicología y la psiquiatría. La lógica se dedica exclusivamente a la formulación de leyes que rigen el pensamiento humano. En la filosofía da muchas respuestas a las preguntas que se realizaban o que se realizan naturalmente en el ser humano, organizando los principios que rigen el conocimiento del mundo, la acción humana, y entre ellas también el propio conocimiento que se relaciona sustancialmente con el pensamiento. En la psicología es la ciencia que estudia la mente humana y su influencia en la conducta. Esa disciplina, junto con la lógica, se complementan, introduciendo la idea de pensamiento lateral. Con este se hace referencia a una clase de pensamiento que solo se puede producir si rompe algún patrón rígido que se encuentra completamente arraigado en nuestro esquema mental. En la psiquiatría, de analizar los modos del pensamiento y de estudiar y tratar las enfermedades de la mente. Y eso sería todo. Ya, muy bien, chicos. ¿Preguntas que tengan para el grupo? ¿No hay preguntas? Por grupo, bueno, les voy a dar un tiempo para que por grupo vayan haciendo 2 preguntas a cada grupo y después van a ir intercambiando, por favor. Tienen 5 minutos cada grupo de desarrollar preguntas para el otro. Tanto para los grupos de ayer como para los de hoy día.
Ya tienen sus preguntas el grupo de los corchos. Sim, nós temos. ¿Cómo, Luana? Puedo perguntar. ¿A qué grupo es? Porque son 4 grupos. Dos grupos diferentes, ¿sí? Sí. Grupo é inteligência emocional e outro grupo é memória. São dois grupos diferentes. Ya, está bien, Luana. ¿Puedes empezar, por favor? Ao grupo de inteligência emocional, se há algum método para desenvolver essa inteligência. Não, quem não tem e queira treinar a mente para desenvolver, se existe uma forma. E ao grupo de memória, se existe alguma maneira de treinar a mente para que não se perca a memória, ou se existe algum método para melhorar a capacidade de guardar informações, sim? Ya, me parece bien. A ver, primero el de inteligencia emocional. Hola, inteligencia emocional. No hay un método, al menos no encontré ningún método para desarrollar una inteligencia emocional, pero solamente los datos de inteligencia emocional ya, las personas ya están con ese tipo de inteligencia emocional. Eso se la habla de la inteligencia emocional con el transcurso de la vida. Es una experiencia, es el resultado de las experiencias vividas hasta el momento se está buscando. A ver, estas preguntas las vamos a anotar todos, por favor, y vamos a buscarlas, vamos a tratar de investigar. Por ahí de repente el grupo no ha podido investigar todo, ¿ya? Igual para el día jueves las vamos a tratar de responder. Lo que tengan, responden hoy día. Si investigan y encuentran algo, vamos a retomarlas el día jueves. ¿Está bien, Luder? Ya, gracias. ¿Y para el grupo de memoria? Sí, doctora. Bueno, la memoria es básicamente las funciones que cumple básicamente es diariamente. A diario pues, nosotros almacenamos información en nuestro entorno y básicamente, sí, para mejorar la memoria, lo que se podría hacer es relacionado con una vida, digamos, saludable, dormir lo necesario y tratar cualquier problema de salud de manera apropiada, que está asociado a trastornos y todo ese tipo de cosas. Ya. Lo mismo Gracias, para sí. ustedes. ¿Sí? ¿Quién está hablando? ¿Luana? No, solo agradecido aos companheiros, sí, por responder minhas perguntas apenas. Ya. En esto de la memoria igual vamos a tratar de averiguar un poco más. Ustedes se están llevando la parte de fisiología. No sé si ya han visto neuro. ¿Ya han llegado a la parte de neurología? No. No todavía. Entonces, en la parte de fisiología van a leer esta parte de memoria, ¿ya? Y hay diferentes tipos de memoria, así como han presentado sus compañeros, y ahí, leyendo todo esto, vamos a recapitular el día jueves y a ver si es que tratamos de responder esta pregunta, porque sí, ahí en la parte de fisiología especifico un poco mejor. Sí, por lo que yo quiero es que ustedes vayan investigando, vayan viendo, vayan leyendo, porque sí, se puede mejorar, ¿no? Porque hay diferentes tipos de memoria y para ustedes es importante. Ahora dentro de la educación, dentro de la, bueno, estrategias de enseñanza y aprendizaje, una cosa es enseñar, pero es más el trabajo de ustedes de aprender, ¿no? Medicina nos enseña, se guía para que ustedes estudien. Si se dan cuenta, ustedes son los que tienen que ir leyendo. Y se aprende más es el ABP que se utiliza, que es el aprendizaje basado en problemas, ¿no? Vale decir casos clínicos, que es cuando hacen sus rotaciones, lo que van a ver son pacientes dentro de las enfermedades más prevalentes.
Y esos son los que captamos, los que más vamos viendo más, ¿no? Tanto en pediatría, gineco y las diferentes especialidades que vayan a ver ustedes. Y como son dentro de eso, en una institución también se van formando los protocolos de atención, ¿no? Entonces, a lo que voy es a la repetición y a la incidencia de las patologías también se va aprendiendo, se va trabajando, ya en base a casos clínicos, pero de uno, siempre hay uno que otro caso clínico, un diagnóstico, una enfermedad que es rara, ¿no? Que no hay una presentación. Entonces, es un poco más difícil diagnosticarla y tenemos que ir revisando más, estudiando más. Entonces, partiendo de lo simple a lo más complicado, también nos ayuda, ¿no? Para ir concatenando, se dice en la memoria. ¿No? Para nosotros va a ser más fácil recetar, qué sé yo, un paciente con dengue, porque manejamos todo el tiempo. Si estamos en el trópico, ver un paciente con mordedura por ofidio, ¿no? Entonces vamos viendo es a medida de lo que vamos nosotros eh, dentro de nuestro contexto. En Brasil, por ejemplo, es diferente las patologías, en La Paz mismo es diferente, ¿no? Más hipertensión arterial, poliglobulia, ¿no? Y se maneja más eso en el área médica, ¿no? Y de acuerdo al hospital ustedes van a ir aprendiendo de esa manera. Pero si van memorizando, para memorizar los temas básicos como fisiología, bioquímica, parasito, o sea, anatomía, por ejemplo, arterias, venas, que son en general, son materias básicas, patología, que es muy importante, fisiopatología, semiología, los signos, síntomas, historia clínica y demás. Entonces ustedes van a tener que aprender de memoria muchas cosas, ¿no? Valores normales, valores de laboratorio normales, eh, manejo de pares craneales, o sea, todo, ¿no? Escalas de Glasgow, entonces todo eso es memoria y tiene que estar en nuestra memoria presente. Tenemos organizadores gráficos para que vayan ustedes practicando, ¿no? Para que vayan viendo. Entonces, de repente, investigar sobre esta parte para este grupo, cuáles pueden mejorar para mejorar el estudio. Incluso ahora he visto en Facebook, ¿no? Hay propagandas que dicen en base a preguntas o en base a esquemas, en base a trabajos. Personalmente he visto que cuando se les hace hacer más a los estudiantes, y eso está probado científicamente, parten de un caso clínico o parten dentro de la inquietud de ellos, entonces el conocimiento queda más que cuando se les obliga y viene el docente a dar la clase. No estudian solamente para el examen. Entonces la memoria como que no va trabajando mucho. Si van construyendo el conocimiento es diferente. Entonces a ver si sobre eso averiguan un poco el grupo de memoria, por favor. Se les doy una pauta así general, ¿no? Dentro de lo que es el área médica, ¿no? Ahora a nivel general es diferente, ¿no? Y la parte neurológica también, ¿no? Tiene mucho que ver. A ver, el otro grupo este era de los corchos. El de PsychoWin, ¿tiene preguntas? Doctora, buenos días. Sí, eh, más que todo va dirigido a los grupos que hicimos de las emociones y sentimientos. Y la primera pregunta es, ¿hasta qué punto nuestro enfoque de las emociones rápidas pueden convertirse en sentimientos que pueden perdurar y afectar a una persona? ¿Ya qué grupo tendría que responder? ¿Tu mismo grupo dio el tema, Michael? Sí, misma. Entonces, ustedes mismos tendrían que responder, o es que van a investigar esto para la siguiente semana. Entendí que había, creo, dos grupos que hicimos los mismos temas, ¿o no? No, no, eran diferentes. Ah, ya, entonces lo podemos investigar y tal vez Me parece muy responder interesante. a la pregunta, ¿no? Claro, porque también va a depender de cada persona, ¿no? A ver, Sí. investiguen, por favor. Me parece muy Entonces, interesante sus preguntas. puedo hacer entonces la pregunta al grupo de Luder, creo que inteligencia emocional, ¿verdad? Sí.
Entonces sería, ¿en qué medida la inteligencia emocional puede repercutir de una forma negativa en un individuo o dispositivo? Bueno, la inteligencia emocional básicamente se refiere a, en resumen, es actuar con una inteligencia calculando, tener un buen cálculo al momento de tomar decisiones. Esto determinaría siempre más en el ámbito de tomar decisiones. Una conducta emocional, por decirle, si está deprimido, pues y toca actuar o tomar una decisión algo seria, algo que sí es grande, pues va a influir en negativo. De hecho, casi por impulso, por el estado anímico que tiene, pues va a poner, va a enfocar o va a determinar sus, que, que él está emocionalmente, ¿no? Si está negativo, pues siempre va a ir por ese lado. Y si está emocionalmente alegre, pues siempre le irá un poco mejor, pero de todos modos el desequilibrio emocional siempre tiende a tomar decisiones malas. ¿Ya está contestada tu pregunta, Michael? Sí, gracias, Luder. Ya, eso sería el grupo de PsychoWin. Ahora los diría, Luder, ¿tú a quién quieres preguntar? Estoy buscando unas preguntas todavía, Alicia. Allá. O el último grupo de los abandonados, ¿tienen preguntas? Tendrían que tener 2 preguntas. Sí, doctora. Respecto a los trastornos relacionados a lo que es la percepción y la atención, ¿qué tipo de trastornos más o menos son los más frecuentes hoy en día y cómo se debería tratar a estas personas? ¿O cuál debería ser su tipo de vida? Déficit de atenção é o maior e mais frequente. Ele pode ser tratado com alguns hábitos mudados do dia a dia, se acrescidos por ele, sim. O uso de aparelhos eletrônicos por ninhos, por exemplo, desenvolve um nível de concentração muito mais prejudicado por estímulo a eles, o que causará um dano muito maior ao futuro, sim. Por enquanto as pessoas que são adeptas à leitura de livros, por exemplo, e a conversa com pessoa a pessoa, ela desenvolve um grau de atenção maior em relação ao que está em seu entorno e em relação a algo que consiga se concentrar. Então, de todo modo, a doença mais comum e mais frequente hoje na verdade, não é uma doença, é um transtorno, que é déficit de atenção, causado por vários fatores, sim, porém, o mais comum é o excesso de estímulo na infância, ou na primeira e segunda infância, o que causa dificuldade de concentração. Dessa forma, e hiperatividade também, que aí com a hiperatividade a pessoa tem a dificuldade de focar em algo para poder desenvolvê-lo até o final, se mantendo fiel ao foco. Sim? ¿Está respondida tu pregunta? Sí, doctora. Gracias. ¿Otra pregunta, Saddam? Doctora, ¿yo puedo preguntar? Ah, sí, sí, claro, Luder. En relación a la conciencia y el pensamiento, la conciencia, ¿de qué manera influye en el pensamiento? O si determina el pensamiento. No estoy claro en eso.
¿Qué grupo tiene que responder? Sí, doctora. La conciencia surge a partir de dos estados mentales que por sí mismos son inconscientes. Si cualquier pensamiento consciente se debe a que hay un pensamiento inconsciente que lo enfoca, entonces la razón por la que se tiene un pensamiento es siempre algo que está fuera del control de uno mismo. Sería relacionado básicamente como el pensamiento. Mm. Bueno, ¿alguien más tiene preguntas? Lo mismo para todos. Si es que estas preguntas ustedes investigan o leen algo más durante la semana, las volvemos a retomar en la siguiente clase. Por otro lado, van a ir trabajando. ¿Se acuerdan que cada uno tenía una enfermedad que escogió? Van a ir trabajando y van a ir haciendo su historia natural de esa enfermedad. Ya hemos visto algunos trastornos de personalidad, algunas enfermedades y vamos a ir viendo otras desde la siguiente semana. Entonces, vayan trabajando, por favor. El día jueves vamos a ir revisando algunas, lo que ya tengan. Y con eso estaríamos concluyendo esta parte que es funciones mentales superiores. Nos veríamos directamente el jueves. Gracias, chicos, les fue muy bien. Hasta luego, doutora. Gracias. Hasta luego, chicos.